Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo, transmitiendo en esta su radio de Fuerza Salvadora desde Reno, Nevada. Vamos a leer el capítulo diario, vamos en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Pidamos al Espíritu Santo para que lo leamos con devoción, con amor y que Él nos hable a nuestro corazón y nos enseñe a vivir la palabra en nuestro diario caminar. Pedimos a la Madre del Cielo que nos cubra con su manto, nos defienda del maligno, nos ayude a guardar todo nuestro corazón y a decirle sí a nuestro Dios. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael para que custodien nuestros pasos. Pedimos la presencia de todos los santos, su intercesión, y pedimos la intercesión de nuestro ángel custodio. Dios bendiga a todos ustedes que nos acompañan desde México, Colombia, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Chile, Argentina. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía, que Dios supla todas sus necesidades. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no será durante la Pascua, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella prepara mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comía, Jesús tomó pan
pronunció la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa y dio gracias, se la pasó diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche y no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo, permanezcan despiertos. Fue un poco más delante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. El traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviados por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta seña: al que yo dé un beso, ese es. Arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre, y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tiene que cumplirse la Escritura. En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan a un ladrón, y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías.
Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo, mas a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigía hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ay, mi Dios bendito. Aquí nos encontramos, hermanos, con este santo evangelio de San Mateo, hermanos, donde nos cuenta cómo fue el arresto de Jesús y cómo fue él maltratado y humillado. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Y como uno de los que estuvo con ellos, hermanos, por 3 años estuvo con ellos Judas, y lo traicionó, lo entregó. Hermanos, no hay dolor más grande para una persona que ser traicionado. La traición duele. Imagínense a Jesús, hermanos, saber que este hombre, por más que le mostró su amor, por más que estuvo con él, nunca aprendió a amarlo, ni le creyó a Jesús. Todo le decían, hermanos, los discípulos, a Jesús, mi Señor. Siempre lo nombró maestro. Nunca lo conoció, nunca lo aceptó, y por eso lo vendió a Jesús. Hermanos, nosotros, ¿cuántas veces hemos sido como Judas? ¿Cuántas veces hemos traicionado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces lo hemos vendido a nuestro Dios? No se asuste, pero es la verdad. Lo hemos vendido por una carne asada, por una fiesta, por tantos placeres de este mundo. Hemos vendido a Jesús como lo vendió Judas al dejarlo, hermanos, cuando no vamos a la Santa Misa, cuando no dedicamos tiempo para estar en su iglesia, leer la palabra, conocer sus mandamientos. De esa forma lo hemos vendido y lo hemos traicionado a nuestro Dios y no hemos valorado toda la enseñanza que Él nos da. La verdad, ¿cuántas personas ni siquiera se molestan en leer la Biblia y se niegan a creer en la palabra de Dios, negando que no es palabra de Dios porque le escribió hombres? Imagínense, es algo terrible, pero
De muchas maneras, hermanos, hemos hecho esto. Todo esto, hermanos, tenía que pasar, que Jesús tenía que ser entregado, tenía que morir crucificado para salvar a este mundo pecador, o sea, nosotros. Todo esto era el plan del Padre. Y aquí también, hermanos, vemos cómo buscaron personas, testigos falsos para que acusaran a Jesús, para que fuera condenado. Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido personas que se prestan para hacer daño, como lo vemos aquí en este evangelio. Ahorita también cuántas personas se prestan para jurar cosas que no son, para que esa persona quede encerrada en la cárcel y la persona que es culpable quede en la calle, ahí haciendo más daño. Tristemente, pero esto sucede en la vida real. Y una vez, hermanos, que Jesús les cuenta todo lo que va a pasar, Pedro le dice a Jesús que él nunca lo va a negar, que él nunca lo va a dejar. Y Jesús lo mira fijamente y le dice: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Pedro, hermanos, una vez que Jesús es arrestado, hermanos, Pedro lo sigue a ver qué sucede. Pero Pedro, hermanos, tiene miedo. Y cuando le empiezan a preguntar que si él conoce a Jesús, lo niega. Yo no lo conozco la primera vez. Y la segunda vez dice lo mismo. Y la tercera vez dice que empieza a decir maldiciones. Imagínense nomás a dónde llega el miedo, hermanos, cuando dejamos que nos invada. El miedo lo invadió y empezó a decir cosas que no tenía que decir. Y en ese momento, hermanos, por tercera vez cantó el gallo y se acordó lo que Jesús le había dicho, que lo iba a abandonar. Y todos los que estaban con él lo abandonaron, lo dejaron solo. Nosotros también lo hemos abandonado a nuestro Dios, hermanos. En muchos momentos lo hemos abandonado. Cuando está una persona enferma, ahí está Jesús. Cuando está alguien en la cárcel, cuando alguien necesita de nuestra ayuda, hemos abandonado a Jesús, hermanos. Porque Él dijo: yo estoy en aquel que necesita, en aquel que está sufriendo. Ahí está nuestro Dios. Hermanos, lo importante de Pedro, que negó a Jesús, que él se arrepintió, dice la palabra que lloró amargamente ese pecado que cometió y se arrepintió, a diferencia de Judas, que entregó a Jesús. Este se arrepintió, hermanos, pero no fue capaz de pedir perdón. Pedro pidió perdón. Lo mismo usted y yo, hemos traicionado a Jesús, le hemos fallado, pero yo le invito a que le pidamos perdón, un perdón que salga de nuestro corazón, que nos arrepentamos y que eso que hemos cometido nos lleve a nunca más fallarle. Pedro le falló esa vez terriblemente y se arrepintió y no volvió a fallarle. De hoy en adelante, cuando él contempla a Jesús en la cruz y ve todo el sufrimiento que pasa, se esconde por prudencia y por miedo también, pero no sabe qué pensar. Pero ya camina, hermanos, con ese corazón dolido, hermanos, en espera de ver qué sucede, porque no entendieron todo lo que Jesús les decía, no entendieron de esa resurrección, donde aquí nos habla que unos dijeron: este hombre dijo que él iba a derribar este templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Jesús no se refería al templo que ellos tenían, que allí supuestamente adoraban a Dios. Se refería a su propio templo, que en 3 días él volvería a levantarse de la muerte. A eso se refería, pero estos no entendieron. Hermanos, agradezcámosle a nuestro amado Jesús por tanto sufrimiento. Hasta ahorita todavía nadie ha querido morir por mí. Solamente Jesús ha muerto por mí. Y ¿sabe qué? El que murió, el que padeció, el que fue humillado, me ama y desea que yo esté con él. Así que esto sea suficiente para que usted se enmiende, para que yo me enmiende, para que seamos personas rectas, como una vez que fueron invadidos por el Espíritu Santo. Estos fueron valientes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, así que a demostrarle a nuestro Dios que somos valientes y que aceptamos la voluntad. Y también aquí, hermanos, vemos cómo Jesús le pidió al Padre que no se hiciera la voluntad de Él, sino la del Padre. Hermanos, en la oración podemos decirle a nuestro Dios: Señor, esto me duele, esto no lo quiero, pero si es tu voluntad que yo lo pase, dame fuerzas para llevar a cabo lo que tú has decidido. Y también aquí vemos que
repetir las cosas, la oración repetitiva. Jesús lo hizo, repitió la misma oración las 3 veces. Que Dios le bendiga, la Madre Cielo le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar y pues leamos la palabra que nuestro Dios siempre nos enseña el camino, nos indica el camino, cómo debemos caminar a través de la palabra. Dios le bendiga, la Madre del Cielo le proteja, los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Bendiciones para todos.